Nos han mentido toda la vida sobre el siglo XIX. ¿De verdad creen que en una época en la que el principal medio de transporte era el caballo y la electricidad se consideraba un truco de feria, la humanidad de repente adquirió la capacidad de mover montañas? Miramos las fotografías en blanco y negro y asentimos obedientemente, aceptando la versión oficial de la historia. Pero basta con encender el pensamiento crítico por un segundo. Basta con tomar una calculadora para que todo el castillo de naipes de la ciencia académica empiece a desmoronarse. Hoy analizaremos uno de los engaños más grandiosos en la historia de la humanidad. Se hablará de un objeto que cambió el mapa geopolítico del mundo y se convirtió en la causa de guerras interminables y maquinaciones financieras. El Canal de Suez. Nos dicen que lo excavaron campesinos egipcios con azadas y cestas de mimbre. Nos dicen que es un triunfo de la ingeniería francesa de mediados del siglo XIX. Pero les diré algo que les pondrá los pelos de punta. El Canal de Suez no fue construido. Simplemente fue desenterrado. Dejemos de lado los libros de texto escolares y veamos los hechos desnudos. La fecha oficial de inicio de las obras es 1859. La finalización, 1869. 10 años. La longitud del canal es de 160 kilómetros. El ancho en la superficie del agua es de hasta 350 metros y la profundidad de 20 metros. ¿Se imaginan ustedes este volumen? Las fuentes oficiales se contradicen, pero incluso según los cálculos más modestos, el volumen de tierra extraída ascendió a 75 millones de metros cúbicos de arena y piedra. 75 millones. Intenten comprender esta cifra. Si se cargara esta arena en vagones de ferrocarril estándar, el tren daría la vuelta al globo por el Ecuador varias veces. Y nos proponen creer que todo esto se hizo manualmente. Sin maquinaria pesada, sin cintas transportadoras, en condiciones de desierto absoluto, donde no hay agua, ni comida, ni refugio del sol abrasador. Los historiadores afirman que en la construcción trabajaron 1,5 millones de personas. 1,5 millones de felas que fueron llevados allí por la fuerza. Bien, supongamos. Pero ¿dónde están los rastros de su estancia? ¿Dónde están los barracones para 1,5 millones de personas? ¿Dónde están las montañas de basura, cerámica, restos de herramientas? Cualquier construcción, incluso la más primitiva, deja tras de sí una capa cultural. Aquí, sin embargo, hay una limpieza estéril. Pero lo más terrible ni siquiera es eso. Lo más terrible es la logística. Una persona necesita un mínimo de 3 litros de agua al día para simplemente no morir en el desierto realizando un trabajo físico pesado. Multipliquen 1,5 millones por 3. 4,5 millones de litros de agua dulce diariamente. Cada día, durante 10 años. ¿Cómo transportaban esta agua? ¿En camellos? ¿En odres? La fuente de agua dulce más cercana es el Nilo, pero se encuentra a cientos de kilómetros. Nos dicen que para esto excavaron un canal de agua dulce especial, el Ismailia. Pero he aquí el problema. Lo terminaron de excavar solo para el 1863. ¿Y cómo vivieron y trabajaron los primeros 4 años? ¿Bebieron arena? Echemos un vistazo a las fotografías de esa época. Esto es, quizás, la prueba más fuerte de la mentira. En la época de la construcción del canal, la fotografía ya estaba suficientemente desarrollada como para capturar el proceso. ¿Y qué vemos en las imágenes? Vemos una superficie de agua larga, perfectamente lisa. Vemos barcos navegando tranquilamente por el canal. Pero prácticamente no vemos el proceso mismo de la grandiosa construcción. ¿Dónde están esos hormigueros de gente? ¿Dónde están los miles de carretas? En las raras imágenes que nos presentan como construcción, vemos a varias decenas de personas hurgando perezosamente en la arena con el telón de fondo de un lecho gigantesco ya terminado. No parecen constructores creando una estructura megalítica, sino arqueólogos despejando acumulaciones. Parecen desconcertados ante la magnitud que se les atribuye. Presten atención a las orillas. Cuando excavan una zanja,
¿Dónde ponen la tierra? Correcto, la arrojan a la orilla, formando un terraplén. Pero en las imágenes del Canal de Suez, las orillas son planas. No hay ningún montón de tierra correspondiente a 75 millones de metros cúbicos. ¿A dónde fue la arena? ¿Se evaporó? ¿O alguien lo retiró cuidadosamente? ¿Pero a dónde? ¿Y en qué? La versión oficial dice que la tierra se transportaba en camellos y asnos. ¿Hablan en serio? Imaginen una caravana capaz de transportar 75 millones de metros cúbicos. Esto es un absurdo matemático. Incluso si cada habitante de Egipto de aquella época, incluyendo bebés y ancianos, hubiera tomado una cesta, no habrían podido con tal volumen en 10 años. Esto es físicamente imposible. Además, el fondo del canal en algunos lugares no es simplemente arena, sino rocas calizas duras. Había que picarlas. ¿Con qué? ¿Con picos? El dinamita a escala industrial todavía no se utilizaba tan virtuosamente entonces y no hay rastros de trabajos de voladura en las fotos antiguas. Las paredes del canal son perfectamente lisas, como si hubieran sido cortadas por un láser gigante o una fresadora, una tecnología que ni siquiera tenemos hoy. Y aquí llegamos a la pregunta principal que los historiadores evitan cuidadosamente. ¿Quién diseñó realmente esta maravilla? ¿Ferdinand de Lesseps? ¿Un diplomático francés que no tenía ninguna formación en ingeniería? Nos dicen que simplemente poseía el don de la persuasión y logró recaudar dinero. ¿Pero quién hizo los cálculos? ¿Dónde están los planos? ¿Dónde están los complejos esquemas hidráulicos de esclusas y desniveles? No existen, o no nos los muestran. Da la impresión de que de Lesseps y su equipo llegaron a un lugar ya preparado. Sabían dónde excavar. Más precisamente, sabían dónde simplemente debían retirar la arena arrastrada por el viento para abrir una antigua arteria creada por una civilización que nos superaba en nivel de desarrollo. Miren los mapas antiguos. En los mapas de los siglos XVII y XVIII, mucho antes de la construcción oficial, en este lugar ya se indicaba un estrecho. A veces es intermitente, a veces caudaloso. Los cartógrafos del pasado no eran idiotas, dibujaban lo que veían. El canal existía. Fue cubierto por la arena durante una catástrofe global desconocida para nosotros, el mismo evento que cubrió los primeros pisos de edificios en todo el mundo con arcilla y limo, el mismo evento que borró del mapa las ciudades de Tartaria. El Canal de Suez no es una nueva construcción del siglo XIX. Es un legado del mundo antediluviano que los nuevos dueños de la vida simplemente se apropiaron, inventando un cuento sobre millones de campesinos con cestas. Pero si esto es así, surge una pregunta aún más aterradora. ¿Por qué era necesaria esta mistificación? ¿Por qué no se podía decir la verdad? Encontramos un canal antiguo y lo restauramos. Porque eso destruiría toda la cronología. Eso demostraría que antes de nosotros vivieron aquí personas con tecnologías que les permitían cambiar el paisaje del planeta a su antojo. Eso obligaría a la gente a hacer preguntas. ¿A dónde fue esa civilización? ¿Y no nos espera a nosotros el mismo destino? Dejemos a un lado las emociones y recurramos a la lógica ingenieril pura, que, como se sabe, no tolera la falsedad. La historia oficial intenta convencernos de que la mayor parte del trabajo la realizaron campesinos egipcios con cestas de mimbre. Imaginen la física de este proceso. Están de rodillas en barro líquido o arena ardiente. Llenan una cesta que pesa unos 20 kilogramos. La suben al hombro y suben por una ladera inestable a la altura de un edificio de 5 pisos para vaciar el contenido. Y así miles de veces al día. Pero cualquier ingeniero les dirá que la arena seca se desmorona en un ángulo de 30 grados. Excavar una zanja de 20 metros de profundidad en arena con paredes verticales sin reforzar los muros es imposible. La arena simplemente volverá a caer por mucho que la saquen. Es un trabajo de Sísifo.
Para que el canal mantuviera su forma, las orillas debían estar reforzadas con hormigón o piedra, o se debía utilizar el complejísimo método de tablestacas que a mediados del siglo XIX simplemente no existía a tal escala. Sin embargo, si miramos las fotografías o litografías antiguas, vemos orillas perfectamente lisas, como cortadas con un cuchillo. Sin deslizamientos de tierra, sin roca desmoronándose. Esto contradice las leyes de la física de los cuerpos granulares, a menos que no sea arena. ¿Y si los constructores no estaban excavando, sino despejando un canal ya existente, cuyas paredes fueron fundidas o reforzadas con una tecnología antigua desconocida para nosotros? Existe una teoría de que el lecho del canal fue trazado hace miles de años utilizando tecnologías que convertían el suelo en un monolito. Es por eso que las orillas han permanecido intactas durante siglos y no requieren reparaciones importantes, que serían inevitables para una simple zanja de tierra. Las fuentes oficiales afirman que en las últimas etapas de la construcción, los franceses trajeron máquinas milagrosas, dragas de vapor y excavadoras. Nos muestran grabados con imágenes de estos monstruos, largos canales por los que supuestamente se transportaba la tierra. Pero veamos las características técnicas de las máquinas de vapor de la década de 1860. La eficiencia de tales instalaciones era insignificante. Requerían una cantidad monstruosa de carbón y agua dulce para las calderas. ¿Dónde están los almacenes de carbón? ¿Dónde están los tanques de agua para las máquinas? En las fotografías vemos el desierto. No hay infraestructura para el mantenimiento de una armada de maquinaria. Además, la productividad de estos dinosaurios mecánicos, incluso según los informes en papel más optimistas de la Compañía del Canal de Suez, no podía asegurar el ritmo de trabajo que aumentó repentinamente en los últimos 2 años antes de la apertura. Las estadísticas muestran una extraña anomalía. Los primeros 7 años el trabajo prácticamente estuvo estancado, y luego, como por arte de magia, en 3 años se realizó un volumen que habría requerido décadas. Los historiadores explican esto con la introducción de tecnología. Pero las matemáticas dicen lo contrario. Para extraer los millones de metros cúbicos de tierra restantes en tan poco tiempo, estas excavadoras de vapor deberían haber trabajado a la velocidad de las cosechadoras nucleares modernas, sin averiarse ni detenerse ni un segundo. Esto es técnicamente imposible para el siglo XIX. Es como afirmar que se puede superar la barrera del sonido en un carruaje si se azota muy fuerte a los caballos. Por lo tanto, el volumen de trabajo era ficticio. El canal ya estaba allí. Simplemente había que llenarlo de agua. Y aquí surge otro hecho que se silencia cuidadosamente: la geología del istmo. Nos hablan de arena, pero los mapas geológicos muestran que en el camino del canal se encuentran crestas rocosas de piedra caliza y yeso, especialmente en la zona del umbral de El Jisr y Serapeum. ¿Han intentado cavar roca caliza con una azada o incluso con la pala de una excavadora temprana? Es una roca monolítica. Para atravesarla se necesitan trabajos de perforación y voladura. ¿Dónde están los registros de la compra de cientos de toneladas de explosivos? ¿Dónde las menciones de miles de dinamiteros? No existen. Solo hay vagas menciones de corte manual. ¿Cortar manualmente un paso en la roca de 100 metros de ancho y 20 metros de profundidad? Eso es un trabajo para una civilización de gigantes, no para felás exhaustos. Si observamos las imágenes satelitales de estas áreas hoy, se ve que el corte en la roca tiene rastros de procesamiento mecánico, pero no caótico, como el de las explosiones, sino liso, como si la roca hubiera sido cortada como mantequilla. Hay otro punto que derriba la versión oficial. Los llamados lagos amargos son parte del canal. Nos dicen que eran depresiones salinas secas que se llenaron de agua. Pero la hidrología de estos lagos indica que siempre fueron parte de un sistema hídrico unificado que conectaba los mares. El fondo de estos lagos tiene un relieve complejo que recuerda a los canales artificiales. ¿Quién y cuándo los trazó?
¿Acaso la naturaleza creó accidentalmente un canal navegable perfecto de la profundidad necesaria en el fondo de un lago seco? Esto es absurdo. Nos encontramos con que todo el proyecto del Canal de Suez no es una construcción, sino una restauración. Es una operación arqueológica global, disfrazada de hazaña de ingeniería del siglo. De Lesseps no fue un ingeniero brillante, fue un guardián de un secreto. Le entregaron mapas de un mundo que existió antes de la catástrofe. Recuerden cómo el mundo se contagió repentinamente de egiptología precisamente en el siglo XIX. Napoleón arrastró a Egipto a todo un ejército de científicos y artistas. ¿Para qué? No solo por las pirámides, que simplemente se pueden mirar. Buscaban algo específico. Buscaban comunicaciones. Antiguas arterias de transporte que pudieran ser reanimadas para obtener el control del comercio mundial. Suez es la clave. Quien controla el paso de Europa a Asia controla el mundo. Y para apropiarse de esta clave era necesario borrar la memoria de sus verdaderos creadores. Era necesario convencer a la humanidad de que antes del siglo XIX aquí solo había un desierto salvaje y nómadas. Pero los artefactos gritan lo contrario. Los trabajadores se encontraban constantemente con hallazgos extraños. En los informes de los ingenieros aparecen menciones de antiguos cementerios, restos de muros y cerámica encontrados a decenas de metros de profundidad bajo la arena. ¿Cómo llegó la cerámica a una profundidad de 20 metros? Esto solo es posible en un caso: si esta capa de tierra se depositó instantáneamente como resultado de un gigantesco flujo de agua y barro. Volvemos de nuevo al tema del diluvio, el cataclismo de arcilla que reformateó la superficie del planeta muy recientemente. El Istmo de Suez es la escena de un crimen donde las pruebas están a la vista de todos. La ciencia oficial lo llama capa cultural, pero la capa cultural se acumula milímetros al año y no cubre ciudades y canales con una capa de arcilla de varios metros. Lo que se desenterró bajo la apariencia de canal es parte de la infraestructura antediluviana. Quizás el mismo sistema global único que incluía fortalezas estelares y túneles subterráneos que atravesaban continentes. Si el aspecto técnico de la cuestión genera dudas, la historia financiera y demográfica de la construcción del Canal de Suez ya no son solo inconsistencias, es una confesión abierta. Como se dice, sigan el dinero y encontrarán la verdad. Nos cuentan una conmovedora historia de suscripción popular, de cómo los simples rentistas franceses aportaron sus ahorros para apoyar un gran sueño. Pero veamos las cifras. El capital inicial de la compañía ascendió a 200 millones de francos, una suma gigantesca para la época. Pero al finalizar las obras, los gastos superaron esta suma más del doble y alcanzaron casi 500 millones de francos. ¿De dónde salió esta diferencia? Egipto, siendo en ese momento formalmente parte del Imperio Otomano, fue literalmente saqueado. El gobernante de Egipto, Said Pasha, y luego su sucesor, Ismail Pasha, se vieron obligados no solo a proporcionar mano de obra gratuita, sino también a financiar la mayor parte del proyecto, contrayendo deudas monstruosas con los bancos europeos. Esta fue la primera operación en la historia moderna de subyugación global de un estado entero a través de un proyecto de infraestructura. Pero lo más interesante aquí es el comportamiento de Gran Bretaña. Durante toda la primera fase de la construcción, Londres estuvo categóricamente en contra del canal. Los ingenieros británicos, incluido el famoso Robert Stephenson, declararon públicamente que el proyecto era técnicamente inviable debido a la diferencia de niveles de los mares y los constantes arrastres de arena. Lo llamaron una estafa. El primer ministro Palmerston hizo todo lo posible para frustrar las obras. Y luego sucede lo inexplicable. En 1875, solo 6 años después de su apertura, Gran Bretaña compró repentinamente la participación mayoritaria en el canal al arruinado gobernante egipcio. La transacción se llevó a cabo a la velocidad del rayo. El dinero, 4 millones de libras esterlinas, lo proporcionó la casa bancaria Rothschild. ¿Por qué comprar una estafa técnicamente inviable por tanto dinero? La respuesta es simple.
La inteligencia británica se dio cuenta de que los franceses no estaban construyendo, sino desenterrando. Cuando quedó claro que la antigua arteria realmente existía y funcionaba, Gran Bretaña no podía permitir que sus rivales controlaran la principal esclusa del planeta. No compraron acciones, compraron acceso a las tecnologías del viejo mundo. Ahora volvamos a la gente. La demografía es una ciencia precisa y no deja piedra sobre piedra del mito de 1,5 millones de trabajadores. La población total de Egipto a mediados del siglo XIX era, según diversas estimaciones, de 4 a 5 millones de personas, incluyendo mujeres, ancianos y niños. Si se lleva 1,5 millones de hombres en edad de trabajar a la construcción del siglo, ¿quién queda en los campos? ¿Quién cultiva el pan? ¿Quién alimenta al país? Con una extracción de mano de obra tan grande, en Egipto debería haber comenzado una hambruna total que habría diezmado a la población. Pero las crónicas de la época no registran una extinción masiva por hambre en esos años. Esto significa que ese 1,5 millones de trabajadores simplemente no existía. Esta cifra es una ficción, inventada para justificar los colosales presupuestos y el período de 10 años de construcción que en realidad fue una operación de limpieza y desminado. Y aquí llegamos al sombrío tema de las víctimas. La historia oficial informa modestamente que durante la construcción murieron unas 120.000 personas. La causa principal, cólera y disentería. 120.000 cadáveres. ¿Dónde están sus tumbas? Un cementerio tan gigantesco es imposible de ocultar. Los arqueólogos deberían haberlo encontrado, deberían haberlo descubierto durante la ampliación del canal en el siglo XX, pero no se han encontrado fosas comunes de los constructores del canal. ¿A dónde fueron los cuerpos? O tal vez no hubo ninguno en absoluto. Y la cifra de pérdida se lanzó para explicar por qué ninguno de los constructores regresó a casa y contó la verdad sobre lo que vieron allí. Y lo que vieron, lo más probable, no fue arena, sino ruinas de majestuosas estructuras que sobresalían de la tierra. Existe otra teoría, más aterradora. ¿Y si las epidemias realmente existieron, pero no de cólera? ¿Y si al excavar el antiguo lecho, los trabajadores abrieron volúmenes herméticos o se toparon con restos de armas de aquella guerra que destruyó la civilización anterior? Extrañas enfermedades que diezmaban a miles de personas podrían haber sido consecuencia de la enfermedad por radiación o de la intoxicación por productos químicos desconocidos conservados en las capas más bajas del suelo. Esto explicaría por qué la construcción se detenía con tanta frecuencia y por qué se permitía el acceso a observadores externos con tanta reticencia hasta el final. La zona del canal era una zona de cuarentena. El apogeo de este espectáculo fue la inauguración del canal en noviembre de 1869. No fue solo una celebración, fue una bacanal de vencedores. La élite europea festejaba la apropiación de la herencia de los dioses. La ópera Aida, que Giuseppe Verdi supuestamente escribió para este evento, en realidad está llena de significados ocultos sobre la caída del antiguo Egipto y la partida de los viejos dioses. Una flotilla de decenas de barcos pasó por el canal tan suavemente como si hubieran navegado allí durante siglos. Sin contratiempos, sin encallamientos, lo que habría sido inevitable para un canal recién excavado y no probado. Las profundidades se conocían de antemano. Los capitanes tenían los mapas en sus manos incluso antes de que la primera excavadora tocara tierra. El canal de Suez se convirtió en un instrumento para reformatear el mundo. Destruyó las antiguas rutas comerciales, arruinó a miles de comerciantes que transportaban mercancías alrededor de África o por tierra a través de Rusia. Fue un golpe a la economía del Imperio Ruso y de la Gran Tartaria, cuyos fragmentos aún se resistían al nuevo orden mundial. El canal separó Oriente de Occidente, convirtiendo a África en una isla que podía rodearse fácilmente. Fue un corte geopolítico con un bisturí. Pero lo más importante es que se convirtió en prueba de que la historia ha sido reescrita. Porque si se reconoce que el canal siempre estuvo allí,
Habrá que reconocer también que antes de nosotros existió en la Tierra una red de transporte global que unía continentes. ¿Quiénes eran esos constructores del pasado, capaces de cortar continentes como un pastel? ¿Y por qué encontramos rastros de su actividad no solo en Egipto, sino también en Panamá, en Corinto y en China? En todas partes los mismos volúmenes de tierra imposibles. En todas partes la falta de tecnología y en todas partes historias turbias sobre miles de trabajadores muertos. Esta es la letra de la misma fuerza que limpia el planeta después de una catástrofe, apropiándose de las migajas de grandeza que quedan. El Canal de Suez no es un caso aislado ni una casualidad de aventureros franceses. Si creen que esta es la única construcción imposible de esa época, están muy equivocados. Basta con levantar un poco la cabeza y mirar el globo y se les revelará una aterradora regularidad. Como si fuera una orden, en la segunda mitad del siglo XIX, en todo el mundo comienza una febril construcción de gigantescas obras hidráulicas. El Canal de Panamá, el Canal de Corinto, la reconstrucción del Gran Canal de China, obras a gran escala en las vías fluviales de América del Norte y Rusia. En todas partes el mismo escenario. Llegan personas con palas, excavan la tierra y luego nos presentan cortes ciclópeos en las montañas y cauces perfectamente rectos de miles de kilómetros de longitud. Y en todas partes aparecen las mismas rarezas. Ausencia de maquinaria pesada en las fotos, mortalidad colosal e inconsistencia entre los volúmenes de tierra extraída y los plazos. Miren el Canal de Corinto en Grecia. Sus paredes son acantilados verticales de casi 80 metros de altura. Nos dicen que comenzaron a excavarlo en tiempos del emperador Nerón y lo terminaron en el siglo XIX. Miren las fotografías de este cañón. ¿De verdad creen que estas paredes perfectamente verticales en roca sólida fueron talladas con cinceles? Esto es un corte a máquina. Y un corte con una herramienta que no desmenuza la piedra, sino que la extrae en capas o la vaporiza. Y de nuevo la misma historia. El canal simplemente fue terminado de excavar. Ya estaba allí, como una grieta gigantesca que conectaba dos mares. Pero ¿quién pudo crear semejante grieta artificialmente? Solo una civilización para la que la piedra era un material tan maleable como la plastilina para nosotros. Y el Canal de Panamá. Y de nuevo nuestro viejo conocido Ferdinand de Lesseps, el mismo que supuestamente construyó Suez. Llega a Panamá con los mismos planos e intenta repetir el truco. Pero allí todo no salió según lo planeado. ¿Por qué? Oficialmente, debido a la malaria y las maquinaciones financieras. Pero hay una versión de que en Panamá la destrucción del antiguo cauce fue mucho más grave que en Egipto. Allí no se requería simplemente la limpieza de arena, sino la restauración de esclusas destruidas por movimientos tectónicos. Los franceses simplemente no entendieron con qué se enfrentaban, y sus tecnologías primitivas resultaron impotentes ante las ruinas de un sistema megalítico. Más tarde, los estadounidenses simplemente volaron todo con dinamita y lo cubrieron de hormigón, enterrando para siempre bajo él los restos de antiguos mecanismos que, quizás, controlaban el nivel del agua entre los océanos. Todo esto sugiere que el Canal de Suez no es solo una arteria de transporte para barcos, es un elemento de un sistema energético planetario. Piensen ustedes mismos. El canal conecta el Mar Rojo y el Mar Mediterráneo. Son dos gigantescos depósitos con diferente salinidad, diferente temperatura y diferente densidad del agua. Cuando se los conecta con un cauce recto, surge un poderosísimo flujo de intercambio iónico. Es una pila gigante. La hidrodinámica del canal es tal que crea una corriente constante sin necesidad de bombas. ¿Es posible que los antiguos constructores utilizaran esta diferencia de potencial para generar energía? Energía que alimentaba no bombillas, sino la propia biosfera de la región. Existe la hipótesis de que el sistema de canales en todo el mundo servía para la terraformación. Estas arterias acuáticas eran el sistema circulatorio del planeta, regulando el clima. Recuerden que el Sahara no siempre fue un desierto.
En los mapas antiguos se ven ciudades florecientes y ríos caudalosos. ¿Y si el enterramiento del Canal de Suez con arena fue la causa de la desecación del norte de África? El agua dejó de circular, el intercambio de energía se interrumpió y la tierra floreciente se convirtió en un páramo muerto. Y cuando en el siglo XIX el canal fue desenterrado, fue un intento de los nuevos dueños de poner en marcha la vieja máquina. Pero la usaron de forma primitiva, solo como un camino para sus vapores, sin comprender el verdadero propósito de este complejo dispositivo. Nos comportamos como salvajes que encontraron un smartphone y lo usan para romper nueces. Esta comprensión me inquieta. Vivimos sobre las ruinas de un mundo que era órdenes de magnitud más complejo y armonioso que el nuestro. Nos enorgullecemos de nuestros rascacielos y iPhones, pero ni siquiera podemos replicar la mampostería de los terraplenes de los canales de San Petersburgo o Kronstadt sin el uso de polímeros y armaduras. Somos una civilización parásita que se ha asentado en la casa vacía de gigantes. Usamos sus caminos, sus cimientos, sus canales, pero nos atribuimos estos logros, inventando cuentos sobre el genio de la ingeniería del siglo XIX. No solo nos privaron de la historia, nos privaron de la comprensión de cómo funciona nuestro planeta. Nos presentaron una física primitiva y una historia coja para que nunca adivináramos que el agua no es solo un líquido y la piedra no es solo un mineral. Lo que llamamos revolución industrial fue en realidad un periodo de saqueo. Encontramos almacenes de tecnología supervivientes, encontramos planos y comenzamos a copiar lo que podíamos entender y a destruir lo que no podíamos entender. El Canal de Suez es un monumento a nuestra ignorancia y al mismo tiempo la prueba más grande que indica que no somos los primeros aquí y al parecer no los más inteligentes.